Amados televidentes, la paz de Dios more en sus corazones. La Iglesia de Dios se complace en presentar su programa Enseñanzas del Dios de Israel, donde en esta noche vamos a presentar nuestro tema, el sábado en el Nuevo Pacto. Pero antes de iniciar con este tema muy importante, vamos a elevar palabras de oración y pedimos a nuestro hermano Pastor Enrique que nos dirija con palabras de oración. Amén, hermano. Oremos. Padre amoroso y soberano, te damos gracias en esta tarde, suplicándote que perdones nuestras faltas, esperando, Señor, ser dirigidos por medio de tu Santo Espíritu, para poder entrar en consideración de tu palabra, abrir el arcano de tu sabiduría y tu inteligencia, el cual son tus santas escrituras, para extraer de él el mensaje, Señor, que en esta oportunidad estaremos compartiendo también con nuestros televidentes y todos nuestros hermanos que en diferentes lugares del mundo nos ven por medio de la página. Eterno Señor, en tus manos poderosas nos abandonamos, esperando que tú nos des el permiso, bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, queridos televidentes, como ya dijimos anteriormente, vamos a tratar el tema llamado el sábado en el Nuevo Pacto. Hermano pastor, vamos a hablar sobre el sábado, pero quisiera saber, Amén, así es. hermano, cómo es que se introduce el sábado a la humanidad. Cuando hablamos del sábado, es un tema bastante polémico en la vía religiosa. Y cuando hablamos de la vía religiosa, estamos hablando al mundo que conoce la palabra de Dios, entre paréntesis, fuera de la iglesia, ¿verdad? Donde para muchos el día sábado o el día de reposo solamente fue para el pueblo de Israel, según el conocimiento teológico que ellos tienen, ¿verdad? Pero lo que me sorprende a mí que muchas personas, pastores y todos líderes religiosos están de acuerdo que el sábado o el sábado es el día de reposo, ¿verdad? Y aún lo pueden decir a sus feligreses que sí es el sábado el día de reposo, pero que no es importante que se observe, ¿verdad? En cambio, la iglesia de Dios, por ser la iglesia de Dios, el pueblo único del Señor, respeta el sábado como el cuarto mandamiento. No que, según la cronología, ¿verdad?, del 1513, cuando Moisés lleva al pueblo sacado de Egipto a la montaña del Sinaí, no que ahí se haya originado el sábado. ¿Por qué decimos esto, que no se originó ahí? Porque según el capítulo 20, verso 8 de Éxodo, nos dice claro: acordarte has del día sábado, ¿verdad?, para santificarlo, o sea, para apartarlo. La palabra santificar es apartar. Y luego dice el verso 9, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y por tanto, dice, Jehová lo bendijo y lo santificó, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esa santificación que Jehová le dio a ese día, no se encuentra más adelante de las Sagradas Escrituras, sino que se encuentra en el primer libro de la creación, ¿verdad? Se encuentra en Génesis, como podemos ver en el capítulo 2, verso 2. Y acabó Dios, dice, los cielos y la tierra, y todo su ornamento, y el ejército de ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, dice, Jehová lo bendijo y lo santificó. Entonces nosotros podemos ver claro,
que ese día de reposo tiene una bendición de parte del Creador, del Dios Todopoderoso, y que también tiene una santificación. Es ahí donde nosotros defendemos, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor dice, porque para muchas personas dicen ellos, bueno, todos los días son santos, ¿verdad?, para poder estar en el círculo de guardar todos los días o cualquier día que se les antoje, ¿verdad? Pero la Sagrada Escritura es categórica cuando dice que solamente el día Sabbat es el que tiene bendición y el que tiene santificación y el que está aprobado por medio del Padre, ¿verdad?, para darlo a la raza humana. Si nosotros somos curiosos, en Marcos capítulo 2, verso 27, fue a Adán que se le dio el sábado, ¿verdad?, cuando al Señor le hacen esa pregunta, ¿verdad? Entonces el Señor les es bien claro y les dice, pues el sábado por causa del hombre fue hecho, no el hombre por causa del sábado. O sea, para beneficio del hombre fue hecho el día de reposo. Y fue una fiesta, pues, de que el Señor hizo en aquel entonces, cuando instituyó el Sabbat. O sea, que es el sello de la creación, después de que el Señor vio que todo lo que había hecho, según el verso 31 de Génesis, ¿verdad?, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces celebró la fiesta y lo selló con ese día. Hermano, Dios en la creación quiso tener una relación entre Él y el ser humano, dándole el día de descanso. Así es, porque Dios conocía y sabía quién era el hombre porque era obra de sus manos, ¿verdad? Y sabía que el hombre pues se iba a afanar en todos los quehaceres. El hombre también iba a ser ambicioso, ¿verdad?, por enriquecerse o por tener cuanta cosa de las bendiciones de Él. Entonces instituyó ese día especialmente para que el hombre se relacione, tenga un acercamiento hacia Él, ¿verdad?, y haya una comunión entre Dios y el hombre. Es por eso que el mandamiento es bien claro en el 28 de Éxodo: acordarte has del día de reposo para santificarlo, o sea, del día Sabbat, en las escrituras originales, ¿verdad?, para santificarlo. Muchas escrituras hoy también tienen ese problema de que ya no dice sábado, sino que dice día de reposo, ¿verdad?, como queriendo quitar. Las sociedades bíblicas han tratado de anular eso, ¿verdad?, esa palabra, para que en el nuevo pacto pues ya no aparezca. Por ejemplo, hay algunas escrituras que ya dicen que el día de reposo es el día domingo, ¿verdad?, contradiciéndose cuando la escritura habla de que el día de reposo es el séptimo. Y si nos trasladamos al día llamado domingo, entramos al primero de la semana, ¿verdad? Y no compagina. Cuando Dios prácticamente en la creación instituye el día de reposo, en ese tiempo cuando vivieron por lo menos Abraham, Isaac, todos esos hombres que vivieron antes de prácticamente del pueblo de Israel, también guardaban el sábado. Claro que sí, ese mandamiento no se ha cambiado, ¿verdad? Abraham fue uno de los grandes guardadores de la ley de Dios, tanto sin haberse instituido el libro de los 613 mandamientos, el libro de Moisés, ¿verdad?, o sea, la ley mosaica, y también los 10 mandamientos, las 10 palabras que estaban escritas en las tablas de piedra. Abraham los guardó, ¿verdad?, guardó esas 2 leyes, ¿verdad?, aún sin estar instituido, ¿verdad? Entonces estos grandes hombres, comenzando desde Adán, y los hombres temerosos que hubieron después de Adán, como por ejemplo Set y Enoc, Noé, ellos eran guardadores del día de reposo, ¿verdad?, porque ese día de reposo estaba instituido desde el principio de la creación, ¿verdad? No fue en Moisés que se instituyó. ¿Por qué? Porque el mandamiento decía acordarte has. Y si yo, por ejemplo, le digo a usted, hermano Carlitos, acuérdese de algo, es porque ya pasó, ¿verdad? Entonces había un historial, había un algo atrás. Entonces está diciendo ahí acordarte has. La palabra es clara para no confundirnos nosotros.
Y dentro de la teología bíblica o a donde quiera que se estudie, nadie puede anular eso, ¿verdad? Eso está claro, que el Sabbat es el día de reposo. En el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, hay 450 citas que amparan al día Sabbat como día de reposo. Entonces, el día séptimo de la semana tiene su origen en la creación. En la creación. Y fue el Padre quien lo instituyó. Cuando Dios da los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés, ahí lo que Dios está haciendo entonces es recordándolos. Poniéndolos en orden. Por la sencilla razón de que como el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, sujeto bajo de una ley de un rey pagano. Entonces el pueblo no podía obedecer al Señor de ninguna manera, bajo de esa ley de ese rey pagano, porque ese rey pagano no conocía al Señor. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando llega Aarón y Moisés ante el faraón, le dice: deja ir a mi pueblo para que vaya a adorar a Jehová en el desierto. ¿Quién es Jehová? Él no lo conoce, ¿verdad? Y yo no sé quién es él, y ni tampoco de fuera al pueblo. Dios liberta al pueblo de la esclavitud y lo lleva hacia camino hacia la tierra prometida. Entonces Dios, después de que saca a ese pueblo de la esclavitud, Dios les da los mandamientos. Así es, después de que ellos salen de la tierra de Egipto, pasan el Mar Rojo, luego se encaminan a la montaña del Sinaí, ¿verdad? Donde primero se le apareció el Señor a Moisés, ¿verdad? Allá en Madián, cuando lo manda a sacar al pueblo de Egipto. Allí mismo lo lleva otra vez, ¿verdad? Donde estaba la zarza ardiente. Allí mismo lo lleva otra vez al pie de esa montaña, para ahora, como un pueblo que va a estar sujeto bajo la teocracia de Dios, bajo el dominio o el reino o el mandato de Dios, entonces le da sus leyes, ¿verdad? Para que ese pueblo ya no viva sin ley, porque un pueblo sin ley tampoco puede vivir, ¿verdad? Entonces, cuando Dios da el cuarto mandamiento de la ley, ahí le dice que un recordatorio de que así como Él había hecho los cielos en 6 días y había descansado el séptimo, también deberían ellos de reposar en el séptimo día. No que fuese cualquier día. Si por lo menos yo comienzo del día cuarto al día cuarto, que cuento de 7 días en corrido, sino que es el séptimo día específicamente. Sí, exactamente, porque no es que yo diga cada séptimo día yo puedo descansar cualquier día. No. Es en orden. Porque en las Sagradas Escrituras, según el capítulo 1 de Génesis, del verso 4 en adelante, podemos nosotros empezar a ver cómo el Señor hizo el día primero, ¿verdad? Dentro de las Sagradas Escrituras, los días no tienen nombre, solamente tienen número, ¿verdad? Y no podemos decir nosotros, bueno, brincarme del 5 y a partir del 6, del 7, del 8 y hasta que llegue a 7, allí voy a reposar. No, porque entonces estoy violando lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Así es de que el día de reposo o el Sabbat, ¿verdad?, está marcado como el principio de todas las cosas, ¿verdad? O el sello de todas las cosas. Cuando el Señor terminó su creación, entonces reposó y bendijo ese día. Entre paréntesis, solamente el Sabbat es el único día que tiene bendición. No que el Señor no bendiga a la humanidad todo el tiempo, porque se lo puede bendecir el día segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿verdad? El Señor derrama bendición los 6 días, porque si vemos ya el verso 9 del capítulo 20 de Éxodo, ahí manda, ¿verdad?, que se trabaje en los 6 días, ¿verdad? Y el Señor derrama bendición sobre el ser humano, sobre ese día, pero especialmente para adorarlo a Él, es el séptimo, ¿verdad? Apartado y bendecido por Dios. O sea que es un día que lo apartó para estar en una comunión. Para estar en una comunión con Él. Entre Dios y los hombres. Así es. Y también que los hombres se reúnan en ese día para adorarlo a Él. Exactamente. Si nosotros vemos al pueblo de Israel en el antiguo pacto, el Sabbat era cuando ellos se reunían, ¿verdad?
Ellos se reunían para adorar al Señor. Iban al templo, tanto el rey como el pueblo.